Y Cristian Venegas, consultor del riesgo, ingeniero además en prevención de riesgo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Gusto de verte, gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación. Encantado. Cristian, las imágenes que nos llegan de Indonesia son terribles. Recordemos que es un país que durante los últimos 3 meses ha tenido un terremoto por mes en distintas islas. El de agosto y el de septiembre fue en Lombok, ahora en Celebes. Pero han sido terremotos muy superficiales, tremendamente destructivos, y que no es solo eso. Después, posteriormente, en el caso de Celebes, viene un tsunami que termina por llevarse lo poco y nada que había quedado en pie. ¿Cómo se enfrenta una crisis como la que se está viviendo hoy día en Indonesia? Bueno, va a depender de las políticas públicas de cada país, primero que nada. Y lo otro es los socios ante la respuesta. Eso quiere decir tanto interno como externo. Ya. Eso es súper importante. Sí, que la ayuda internacional ha ido llegando a cuentagotas, que ha sido muy lenta la ayuda desde afuera y que lamentablemente, al parecer, Indonesia no está dando abasto. Hay desorden social, hay saqueos, hay corte de luz, hay de todo, ¿no? Hay crisis sanitaria, hay desabastecimiento no solamente de luz, de agua, sino que también de combustible. E incluso llega la información que la policía está actuando, tirando tiros al aire o usando gases lacrimógenos, porque ya se están registrando saqueos en algunas localidades. Sí, es importante, bueno, dentro de las políticas públicas de cada país, ¿qué es lo que se hace ante una catástrofe? Hay países donde no confunden los derechos civiles con los derechos humanos, al tiro. O sea, fuerza de seguridad a la calle. Orden primero. Habiendo orden, todas las cosas se van superando, que fue uno de los problemas que tuvimos nosotros en el 2010. Claro, con los saqueos después del terremoto. Ahora, estaba leyendo un reportaje del Mundo y dice que el tema sanitario es tremendo, que se puede respirar la muerte. Es que ayer lo adelantaba ya Aldo Duque con el tema de las fosas comunes. Sí, exactamente. ¿Esa es una solución práctica real para poder evitar una crisis sanitaria de mayor proporción? Sí. Sí. Sí, puede sonar macabro, pero sí. Bueno, el cuerpo tiene un proceso de descomposición, no es que todo sea al tiro. Pero hay que tomar en cuenta que ellos también tienen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la malaria. Ya. Entonces el tema del mosquito no es menor. O sea, agua posada y es otro problema más que se suma. Claro. El tema de la supervivencia hace que las personas de repente tomen decisiones equivocadas, como tomar agua de cualquier lado. Claro. Y después puedes de una simple diarrea morir de deshidratación. Esas imágenes que estamos revisando ahí, Juli, de un centro de acopio de ayuda, me da la sensación, donde el desorden es total. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ningún país está preparado para enfrentar un terremoto y un posterior tsunami como lo ha vivido Indonesia. Ahora hay una erupción de un volcán, la gente intentando buscar agua desesperada, hay todavía personas fallecidas entre los escombros porque no ha llegado la suficiente maquinaria pesada para poder retirar los escombros. Los caminos, las vías. Habiendo conectividad, todo lo demás se puede... Pero todavía no lo hay. Entonces la crisis sanitaria es de verdad terrible lo que se está viviendo, porque no hay camino, hay puentes que están cortados. ¿De aquí hasta cuánto tiempo podrían ellos soportar una situación tan límite como la que están viviendo? Bueno, todo va a depender del apoyo logístico tanto en tierra como por aire. Porque una cosa es tener el apoyo logístico por aire, pero el otro tema es dónde se puede posar, por ejemplo, el helicóptero. ¿Cómo se enfrenta una crisis, por ejemplo, humanitaria en este sentido, que son varios factores de la naturaleza al mismo tiempo? El tsunami, el terremoto, el volcán. Me imagino que debe ser más difícil de poder dirigirla o manejarla. Sí, ahora, una de las cosas complejas que tiene geográficamente hablando es que es como un archipiélago. Sí, Tienen islas por todos lados, entonces... No solo son ellos, son las otras islas que están al costado. No todas las imágenes son de la misma zona. Entonces, bueno, es ver la prioridad, dónde hay más gente, dónde están los recursos para poder apoyarse. O sea, lo primero que hace el respondedor es dónde yo llego primero, o sea, me refiero a los rescatistas, dónde yo llego primero a tomar mi puesto base. Y eso se lo dicen al rescatista, no es una cosa que llegue y arranque, o sea, parta por un lado. Sí, una de las cosas buenas que tienen normalmente las Fuerzas Armadas es que hacen estos juegos de guerra, donde simulan en terreno. Entonces, bueno, si no está esta puerta, bueno, vamos a la puerta B. Si tampoco está, vamos a la C. Y así empiezan a jugar, ¿verdad? Y toman... Cristian, pero uno ve las imágenes y era, haciendo la comparación con una guerra, era prácticamente lo mismo. Claro. O sea, uno en esa imagen del dron ve que está toda un área de casas en el suelo. A ver, por aquí viene la imagen impresionante. Estamos hablando de Palu, que es la principal ciudad, 350.000 habitantes, y que además la geografía
propició que el tsunami generara mayores desastres. Mira, según la información que entregaron ayer en Indonesia, o sea, perdón, hoy día en la mañana en Indonesia, hoy día miércoles, son alrededor de 65.000 casas completamente destruidas. Imagínate, 65.000 casas completamente destruidas, y estamos viendo las imágenes, porque lo que no votó el terremoto, lo votó el tsunami. Eso parece un basural. Eso es un basural. Mira los testimonios que aparecen de los medios de prensa internacional. La tierra se abría y se cerraba, se levantaba y se volvía a desplomar. Los vecinos de esta zona afirman que el lodazal desplazó casas, coches, carreteras, palmeras y básicamente todo lo que encontró a su paso. La vivienda de una persona, o mejor dicho, sus restos, aparecieron medio kilómetro más allá de donde estaba originalmente emplazada. El colegio se empotró contra las instalaciones del Centro Islámico de Palú y varios vehículos todoterrenos se muestran también medios cubiertos por el fango. Uno de ellos presenta una divertida inscripción en su ventanilla trasera. Definición de la estupidez: conocer la verdad, ver la verdad y todavía creer en las mentiras. Mira esa imagen, mira cómo entró el agua. Esta imagen es bien buena. Míralo. Como el automóvil se da cuenta que viene la ola. Mira ese. Ese se detiene y queda petrificado, trata de arrancar, se da la vuelta y por centímetros alcanza a arrancar. Ahora uno no sabe si después... Mira las casas, cómo vienen. Viene todo, ahí viene todo. Y aquí hubo un problema en la gestión de la emergencia, Cristian, bien importante, porque se levantó la alerta de tsunami y la gente en la costa en la que gritaba: ahí viene la ola, tsunami, tsunami. Creo que leí algo por ahí que desde el 2012 que no se inyectaron recursos por el tema de los tsunamis en Indonesia. Mira. Entonces, no es menor. Ahora, también hay que partir por temas básicos, que es el tema de la educación. Es un tema que yo se lo he dicho a la autoridad. Siempre hablamos de prevención, pero nunca he visto a alguien del Ministerio de Educación en las mesas. Claro, y debería nunca estar... está, o sea, y entonces tú ves un texto escolar y en ningún lado sale este tema. O sea, perdón, general, hay un tema importante que sí está empujando a Chile a esto, que son los tratados del marco de acción de Sendai y de Yogo, que nacieron con ese tema de la emergencia de desastre, respecto a la resiliencia, donde de esa forma Chile está siendo presionado para poder ejercer estas políticas públicas. Porque si yo me comprometo en Naciones Unidas, tengo que ejecutarlo. Claro. Pero siempre hablamos de prevención. Ahora, los primeros que han dado sus pasos han sido las universidades. En varias universidades, en las Américas en general, están colocando la prevención o gestión del riesgo de desastre dentro de la malla curricular. Mira. Del médico, del abogado. Que debería ser dentro de todas las mallas, o sea, personas que salen del... Y esto va desde la raíz, claro, desde el colegio, del jardín infantil. Casi. Esa es la idea. Por ejemplo, yo hablaba con un profesor que trabaja en la Junji, y en una de estas reuniones que tuvo en Villarrica respecto a emergencia, le dije: oye, ¿y por qué en los colegios, por dar un ejemplo, por qué en los colegios no tienen casco los niños donde hay problemas de erupción volcánica? Y me queda mirando así con cara de ¿qué me estás hablando? ¿Por qué casco? Bueno, ¿por qué casco? Entonces, bueno, porque en Japón también tienen volcán igual que nosotros, y en todos los colegios tienen casco, porque se encontraron cráneos de niños donde tenían perforaciones en los cráneos, porque las escuelas estaban cerca de los volcanes. Claro, al haber una erupción puede perfectamente... Entonces, ahora hay una... Germán está viendo el tema en este momento de la erupción volcánica, y pueden haber múltiples factores asociados a una primera emergencia. En este caso fue el sismo, posterior tsunami, volcán, emergencia sanitaria. Claro, entonces vienen todas estas cosas que se empiezan a sumar. Sí. No solo una, de una agradezcamos entre comillas que fue de día, o sea, si hubiera sido de noche, ni de cuenta. Exactamente. No, y que alcanzaron, o sea, porque estaba organizada una fiesta en la playa. Y había llegado harta gente, pero todavía no comenzaba la fiesta. Porque si esa fiesta se hubiese estado llevando a cabo, hoy día estaríamos lamentando más de 1.420 personas fallecidas. Claro. De verdad. Hay una situación bien particular. Este canal fue el primero que comenzó a transmitir sobre el terremoto que había ocurrido. Sí. Y de inmediato se empezaron a sacar las líneas de acción que había que realizar en un país como Indonesia. Bueno, ahora le hicimos una pregunta, yo me recuerdo claramente a uno de los invitados, era respecto al sistema chileno y respecto al sistema que tenía Indonesia para estas catástrofes. Y claramente uno tiende a pensar de que en ese país están mucho más preparados por las circunstancias de los sismos, pero el especialista dijo que no. Dijo que no era un referente para Chile en cuanto a la preparación, y yo coincido con él, en el sentido de que hay que ponerle un poquito más de énfasis en la parte educativa para poder estar preparados ante una catástrofe. Ni tampoco en la parte tecnológica. Indonesia contaba con cerca de 30 boyas que avisaban de la ocurrencia de un tsunami, y ninguna estaba operativa. Llevaba varios años
ya sin funcionamiento. Como que se relajaron después del 2004. Exacto, se relajaron después de Sumatra. El 2004 con la zona. Entonces ahí se van relajando y finalmente vemos estas catástrofes como la del día de hoy. Pero ¿cómo se reparten los recursos? A mí me llama la atención lo que le está viendo Indonesia. Tú hablabas, Cristian, que son muchísimas islas, pero todavía no terminan de manejar la crisis sanitaria en Lombok, que es donde hubo el terremoto del mes pasado, cuando ya tienen que destinar gente hacia Palu a esta nueva crisis. O sea, la situación es bien complicada. Bueno, dentro de la ayuda externa, Naciones Unidas tiene buenos socios cooperadores. Por ejemplo, los mismos bomberos chilenos son un buen referente para este tipo de emergencia. Bueno, Chile es el segundo país que ha estado reconocido y calificado por Naciones Unidas por el tema de los rescatistas USAR en el extranjero, después de Estados Unidos. No es menor. ¿Cuánto tiempo se buscan sobrevivientes? Porque ayer todavía había gente con la esperanza de que sus familiares pudiesen estar atrapados entre los... Es muy relativo, que va a depender de la elección de la persona. Pero no hay un plazo ustedes como rescatistas, decir, por ejemplo, ya si el terremoto fue el viernes, ya estamos a varios días, las posibilidades de que alguien continúe con vida atrapado van disminuyendo, me imagino. Una va a ser la política interna de cada país. Y también respecto a lo que digan los extranjeros, en muchos países ya se acabó, váyanse, suficiente. Claro. Hay temas de religiones de por medio, creo que es la musulmana. La musulmana, o sea, yo no sé cuál es. Entonces hay que ver la realidad de cada país. Sí. Ahora tú me dices que el 2004 fallecieron 400.000 personas. Alrededor de 300.000, a ver, Sumatra, por el tsunami de Sumatra. Claro. 280.000 exactamente me dicen desde arriba. 280.000 personas. Es un país en el cual murieron casi 300.000 no aprendieron, personas. Pues ya no aprendieron. O sea, viven esta realidad y bajan sus estándares de financiamiento para emergencia, tienen las boyas desconectadas. Es porque de verdad no aprendieron nada o no quieren aprender, no les interesa. Aquí estamos viendo en el plasma, en la imagen de apoyo, un comparativo de cómo era la zona afectada, Palu, el 17 de agosto de este año versus el 1 de octubre, una vez ocurría la emergencia. Hay un movimiento en el agua que es bien descriptor de cómo se desplaza un poco el fondo marino y de la costa, como toda la zona costera fue devastada. Las edificaciones fueron destruidas, los kioscos, todo lo que es edificación costera fue arrasado a partir de lo que se observa en el agua. El fondo del sedimento está completamente liberado ahí en Palu y si revisamos las imágenes de apoyo que estábamos viendo ahí, de verdad que son tremendas, son devastadoras. Son desgarradoras. Mira. De la emergencia. Bueno, por supuesto, la planificación. El otro tema es la planificación de dónde colocar las viviendas y el tipo de edificaciones. Y aquí en Chile andamos bien al 3 y al 4 con eso, ¿no? Mira, ahí están las imágenes de unos jóvenes desesperados tratando de arrancar cuando la primera ola ya comienza a llegar. Eso es un tren de ola que no para. No es que venga una ola, pasen 10 minutos, venga la otra. Viene la primera, segunda, tercera y van arrastrando con ella los botes, las casas, absolutamente todo. Mira, Juli, mira, increíble. Yo esta imagen no la había visto, ¿eh? Bueno, la imagen que nos mandan de dirección. El agua empieza, además, no es una ola como uno la ve en la playa comúnmente, que rompe en la orilla y vuelve. No, es como baja y carrasca. Exacto. Es una masa de agua. Es una masa de agua que sube su nivel. Que sube hasta... tomando todo lo que pilla. El de Indonesia, duró 6 minutos aproximadamente. El aumento de esa masa de agua. Del nivel. 6 metros. 6 metros. 6 metros, perdón, 6 metros. 6 metros. Y eso hizo que en algunos sectores ingresara una cantidad de agua gigantesca. Veíamos las imágenes de cómo arrastraba casas, y no una, varias casas, y las arrastraba como si fueran de papel. Y además uno ve los automóviles circulando ahí mismo. Entonces eso dice que la población no estaba enterada de que estaba ocurriendo un tsunami. Claro, porque no hubo la advertencia, porque la alerta además fue levantada de manera temprana. La mayoría de las víctimas, si bien es cierto, está en la ciudad por el desplome de viviendas. Está el caso, por ejemplo, de un curso de un colegio que estaba en un retiro espiritual en una iglesia y esa iglesia se desplomó por completo. Bueno, el día de ayer encontraron lamentablemente a 36 niños
todos fallecidos y hay otros 50 que siguen desaparecidos. Todos muertos, dije, y hay otros 50 que están desaparecidos. Evidentemente que también hay otros que murieron en la costa ante la imposibilidad de arrancar a tiempo. La situación es desesperante, como estamos viendo ahí, verdaderos saqueos en los pocos locales comerciales o locales de comida que quedaron en pie. La gente entra tratando de buscar y asegurarse el alimento para el día, para ellos y para sus familias. Lo mismo pasa con los camiones de agua aljibe que han llegado a repartir precisamente el agua potable. La verdad es que es un colapso total. La crisis humanitaria, la crisis de salud que se está viviendo en este momento en Indonesia es tremenda y por lo pronto no hay una solución. No hay nada mágico que pueda solucionar. Yo quiero hacer una mención. Quiero mandar un saludo muy especial a los controladores de tráfico aéreo. Con el que falleció. Sí. Hubo un héroe que logró, un controlador que logró hacer despegar un avión antes de que la torre cayera y él no abandonó su puesto. ¿Cómo fue esa historia, Cristian? Él estaba en su puesto de trabajo. Sí. Y se comienza a mover el piso, sí. Empieza a terremotear. Sí, empieza el sismo y, bueno, mantuvo la calma, que eso es una cosa que... Bueno, sí. Y además había un avión que estaba por despegar, sí. con una cantidad importante de pasajeros. Sí. Él dijo, yo no voy a abandonar mi lugar de trabajo hasta que el avión despegue. Esté en el aire, porque sabía que en el fondo le salvaba la vida a toda esa gente. Esa es la idea. De hecho hay una película del 2012, la película creo que era. Sí. Estando en el aire, listo. Ya. Y eso es lo que yo creo que en algún momento... ¿Qué pasó con el controlador? Él falleció. Cayó la torre, o mientras caía o colapsaba la estructura, él se lanzó desde la altura de 4 pisos y lamentablemente por las lesiones no superó.